Hola, hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a silenciar mi micro porque el aire acondicionado de mi cuarto es suena mucho, lo siento. Tranqui, no hay problema. Bueno, se van sumando a poquito. Yo les voy adelantando que tengo 2 chihuahuas en honor a un estado mexicano, que a veces ladran, así que ustedes me van a entender, que a veces tenemos visitas perrunas, desde ya les voy pidiendo disculpas, pero bueno, es así, están en silencio y cuando empiezan las capacitaciones quieren aparecer, así que así como el aire acondicionado de la colega, bueno, acá hay chihuahuas. Aquí pueden oír el típico mexicano de hay elotes y tamales que va pasando en estos momentos, si ponen atención. Hay elotes, tamales. Sí. Yo que acabo de comer porque si no se me hubieran antojado. Saludo a todas. Y eso que no pasó, el de se compran colchones, televisiones y todas las cosas que se venden. Bueno, ahí están entrando 2 profesores más. Bueno, vamos entonces, por una cuestión de respetar los tiempos, si les parece, comenzando esta primera sesión del curso de enseñanza del fact-checking para profesores. Mi nombre es Ana Laura García Luna y junto con Cecilia Vázquez formamos parte del programa de educación de Chequeado. Ustedes saben que Chequeado es una organización argentina, nosotras también lo somos, así que empezamos por pedir las disculpas del caso si utilizamos alguna terminología que no les resulta familiar. A lo largo de estas 5 sesiones seguramente aprenderemos mucho de ustedes. Para eso es importante que en el caso de utilizar alguna terminología que no les resulte familiar, que por favor nos avisen, nos corrijan. La idea en este espacio es un espacio pensado y creado exclusivamente para ustedes, para los profesores y para los periodistas que forman parte del curso de hoy. Así que lo más importante es esto, no es que les resulte claro para ustedes, así que nosotras más que bienvenidas a escuchar los términos propios si en algún caso no corresponde. Ustedes saben que este curso de enseñanza del fact-checking para profesores se realiza en la alianza con la organización Verificado. Llegamos de la mano de Verificado a México, estamos muy felices como organización de contar con el apoyo y con el acompañamiento de Verificado. En esta oportunidad nos acompaña Daniela Mendoza, está Mariana Alvarado y todo el equipo, que ahora en un ratito ya le vamos a dar la palabra también para que se presenten. Pero bueno, contarles del enorme honor que tenemos nosotros desde Chequeado de llevar adelante este proyecto con nuestros queridos aliados de México, que es la organización Verificado. Si les parece, brevemente les voy a compartir en este principio esta plaquita para que ustedes sepan primero quiénes somos, quiénes estamos aquí.
Ahí está. Como les decía, bueno, yo soy Ana, está Ceci Vázquez, Daniela Mendoza, Mariana Alvarado y los mentores de la organización de Verificado, que ahora en un ratito Daniela también va a presentar. Me gustaría contarles brevemente que Chequeado es una organización sin fines de lucro, que existe desde el 2010. Trabaja para mejorar el debate público, luchar contra la desinformación y enriquecer básicamente nuestro sistema democrático. Chequeado además cuenta con una certificación anual de la IFCN, que es una organización que se llama International Fact Checking Network, que de alguna manera reúne a más de 300 organizaciones y periodistas a nivel global, y que certifica la calidad, certifica y garantiza algunos principios que tienen que ver con ser apartidarios, con ser equilibrados, con transparentar nuestras fuentes, nuestro método, que es lo que vamos a compartir con ustedes, también nuestras fuentes de financiación. El equipo de Chequeado y la organización Chequeado tiene 4 áreas de trabajo. Una es medios, otra es innovación, otra es impacto, y la de educación, que es la que marca este proyecto. Nosotros somos Chequeado, obviamente dentro de lo que es esta organización, y particularmente el área de educación tiene diferentes programas, tanto lo que tiene que ver con AMI, con alfabetización mediática, como lo que tiene que ver con formación para periodistas y para profesores, que es donde se enmarca particularmente este proyecto. Chequeado, como les contaba, llega a México de la mano de Verificado, así que le voy a dar la palabra a Daniela, de Verificado. Adelante, Daniela. Gracias, muchas gracias, Ana Laura. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Un poquito sobre Verificado MX. Desde 2017 empezamos a trabajar de manera primero regional y después nacional. Este es un medio digital, no digo digital, sin afiliación política, empresarial, económica o ideológica. Como viene aquí en la pantalla, pues nos dedicamos principalmente al combate a la desinformación, a la verificación del discurso público y a promover la alfabetización mediática. Justamente nuestro interés, nuestro foco también está en abordar temas en materia de derechos humanos e igualdad para contrarrestar el discurso de odio, que como después veremos, tiene un fuertísimo componente de desinformación. Y bien, pues la verdad es que Verificado tiene 5 años ya recién cumplidos trabajando en este país, y inspirado totalmente en nuestras hermanas argentinas de Chequeado, y le digo así textualmente, totalmente inspirados en este modelo, por lo que ahora estamos muy contentos de participar. Ya hemos tenido otras oportunidades de participar con Chequeado, sin embargo, pues ahora trabajando totalmente en conjunto y sobre todo para algo que es importante, que es poder transmitir a ustedes pues esta metodología del fact-checking para que puedan posteriormente enseñarla. Pues bienvenidas y bienvenidos, ahora sí que arranquemos. Gracias, Dani. Bueno, yo soy Ceci Vázquez, estoy también dentro del equipo de Chequeado junto a Ani hace algunos años también en educación. Ani, si querés, la próxima plaquita, así contamos un poco en el marco de qué proyecto se está dando este curso, ¿sí? El objetivo, digamos, primordial es empezar a conformar, a construir la red latinoamericana de formadores en fact-checking. Este curso se encuentra pensado en liderarlo junto a Verificado, teniendo en cuenta que todos ustedes como profes universitarios y que tienen también la posibilidad de llevar, como va a suceder durante estas 5 encuentros, algo de todo lo que vamos a aprender en este curso a sus aulas, ¿sí? La idea y el objetivo de este curso es formar la red y poder finalmente que ustedes lleven el método para detectar desinformaciones, construir junto a sus alumnos y alumnas notas, verificaciones de estas desinformaciones, y también que luego sepamos de esas notas, ya vamos a
a mencionarles exactamente todo el circuito, pero no queríamos dejar de presentar que esto tiene que ver con una red que estamos explorando, desarrollando. Van a estar junto a otras verificadoras, tanto como en Argentina, Colombia y Perú. Esto comienza este año, pero la idea siempre va a ser de expansión para este proyecto, principalmente para que sepan que la idea es que se lo lleven para poder implementarlos en sus aulas y trabajar esta metodología para luego seguir desarrollando la red seguramente en próximas acciones los siguientes años, ¿sí? Ojalá que esta red se expanda aún más y podamos seguir sumando formadores en fact-checking, ¿sí? Vamos a la próxima, así ya nos metemos de lleno. Sí, gracias Ceci. Solamente quería, si le parece a Dani, darle la palabra para presentar a quienes van a completar este proceso que vos nos contabas, Ceci, respecto de este curso que se inicia hoy, dedicado a profesores y periodistas que luego van a poder llevar a sus aulas lo aprendido, y el resultado de lo aprendido va a ser un ejercicio de verificación que van a hacer sus estudiantes y que luego van a compartir con Verificado. Esta parte del proceso también está acompañada por mentores de Verificado, que nos encantaría conocer y que hoy nos va a presentar también Daniela. Así que adelante Daniela cuando quieras. Muchas gracias, Ana Laura. Solamente y muy rápido para que podamos entrar en materia, les explicaba ya Ceci que esto se trata de una red. Esta parte de la capacitación es solamente el inicio de lo que vamos a formar con este programa de red de formadores de fact-checking. Y quiero presentarles rápidamente a Mariana Alvarado. Ella es quien dirige este proyecto desde Verificado, quien se ha encargado de toda la fase de la convocatoria, de analizar los perfiles, y a ella le debemos que estén ustedes esta tarde aquí. Y te voy a pedir, Mariana, que rápidamente te presentes y si quieres presentar al staff de mentores y comentar cuál va a ser la función de ella y de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, Ceci, gracias, Ana. Saludos a todas las profesoras y profesores que se conectan el día de hoy. Pues estamos, ya lo comentaron mis compañeras, muy emocionadas de que estén aquí con nosotros porque, bueno, creemos firmemente que tenemos que seguir contribuyendo a la verificación y creemos que a través de las aulas y los estudiantes pues es la mejor manera de que sigamos expandiendo este esfuerzo que, como ustedes saben, siento que todos los días es todavía más y más necesario y más importante con tanta barbaridad que está pasando, ¿no?, en nuestros países. Y pues va a ser muy bonito la experiencia de poder trabajar también con otros países. Yo soy Mariana Alvarado, formo parte del equipo de Verificado y pues estoy a cargo como de los proyectos, digamos, especiales, y bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Les voy a presentar a Daniela Bueno, a mi compañero Luis Roberto Castrillón y a Mauricio. Nosotros dividimos básicamente al equipo, ustedes están representando distintas zonas del país, de México, y cada uno de mis compañeros mentores, a partir de una vez que termine esta capacitación en agosto, ya vamos a dividir, digamos, por zonas al grupo de profesores y profesoras. Y ya, Dani, ¿quieres levantar la mano? ¿No? Levanta la mano para que te vean. O abre tu micrófono si quieres. Ella es Dani. Bueno, está Luis Roberto Castrillón, que está en el sureste, es el editor de La Semana, a lo mejor muchos de ustedes lo identifican. Dani también tiene muchísima experiencia en Twitter, y está con nosotros también Mauricio, que él está en la zona centro, y pues ya luego les vamos a platicar más sobre cómo va a ser la dinámica, pero básicamente vamos a estar trabajando así por regiones y vamos a estar pues acompañándoles en todo el proceso después de que termine la capacitación y ya propiamente ustedes empiecen a compartir conocimiento con los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Si les parece, entonces, vamos a comenzar a compartir algunos de los contenidos propios de esta primera sesión. Esta primera sesión, como ustedes saben, son 5. Esta capacitación está compuesta por 5 sesiones, así que la idea es comenzar de a poco. Yo voy a tratar de regular mi argentino rápido,
que ya me lo han dicho, voy a ir más despacio, pero la idea es que en esta primera sesión empecemos a compartir todo lo que tenga que ver con dudas, consultas, ya que a partir de ahora arranca formalmente el curso de enseñanza del fact-checking para profesores, edición México. Ahí vamos a compartir pantalla. Ustedes, como ustedes saben, el Zoom hace que yo solamente vea 4 personas a la derecha de mi pantalla, así que si alguno de ustedes me quiere hacer un comentario, consulta o lo que fuere, por favor, directamente abre el micrófono y consulta. O levanta la mano y Ceci me avisa, pero yo solamente estoy viendo a 4 de ustedes, así que me gustaría escucharlos si necesitan hacer algún comentario, consulta o lo que fuere. Bien, vamos a empezar entonces a, por un lado, discernir algunos de los conceptos que vamos a trabajar dentro de lo que es este curso. Ustedes saben que el término fake news es un término muy utilizado, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de verificar hechos, verificar contenido, tratamos de utilizar específicamente el término desinformación. ¿Por qué? Si bien fake news es un término, como les decía, popularmente conocido, fake news es un término que se suele, o que lo han utilizado algunos actores o líderes políticos para denunciar, o para criticar, o para acusar a los medios de comunicación. Por lo tanto, tiene ya una connotación que está vinculada a determinados líderes políticos. Además, fake news es un término que no abarca en su totalidad a todos los tipos de desinformación que nosotros vamos a trabajar en este curso. Entonces, creemos que el término consensuado para entendernos en términos de lucha contra la desinformación va a ser desinformación y no fake news. Cuando nosotros hablamos de desinformación, estamos hablando de un contenido que circula en distintos medios, pero sobre todo en redes sociales y en servicios de mensajería instantánea, en los que se inventan cosas que no sucedieron, se pueden llegar a sacar de contexto hechos o se los tergiversa para cambiarle el sentido. Es decir, cuando hablamos de desinformación, en realidad estamos hablando de un contenido que puede aparecer con diferentes formatos, pero que en todos los casos tiene una intención de generar algún tipo de falsedad. Los formatos a través de los cuales circula la desinformación son de todo tipo. Seguramente ustedes han tenido diferentes experiencias en términos de recibir un audio, un video, una foto, un posteo en una red social, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, Instagram, y todos se caracterizan, estas desinformaciones, o muchas veces estas desinformaciones se caracterizan por aparecer sin anclaje. ¿Qué significa que no tengan anclaje? Muchas veces aparecen descontextualizadas, por ejemplo, en capturas de pantallas que circulan, o informaciones que no tienen datos de contexto. Obviamente este tipo de contenido se asemeja bastante a la realidad, o a un hecho real, o a un hecho verdadero, por eso es que resulta verosímil. Obviamente toda la desinformación y los desinformantes tienden a generar un contenido que se parezca o que sea lo más cercano y que tenga las características más cercanas a una noticia verdadera, si no, claramente nos daríamos cuenta, o inmediatamente nos daríamos cuenta que es un contenido desinformante. Sin embargo, aparecen de alguna manera con algunas características de verosimilitud. Ahora bien, si nosotros tenemos que entender lo que tiene que ver con el contenido de la desinformación, o a la desinformación propiamente dicha, podemos decir que es un fenómeno que no es nuevo. La desinformación no existe desde que existe ni chequeado ni verificado, la desinformación existe mucho antes de todos nosotros. Sin embargo, el contenido desinformante ha crecido en términos de algunas características o algunas dimensiones que han permitido que se haya acrecentado. ¿Cuáles son estas dimensiones? Bueno, por un lado, el aumento de la utilización de dispositivos móviles, por otro lado, el crecimiento del uso de las redes sociales, además la navegación multipantalla. Ustedes saben, digo, como consumidores que somos todos de contenidos digitales, que uno puede estar consumiendo una pantalla en una determinada red o plataforma e inmediatamente saltar a otra, e inmediatamente saltar a otra. Esta navegación multipantalla obviamente acrecienta la posibilidad de tener un consumo incidental o accidental con algún tipo de desinformación y no estar alertas a ellos. De hecho, ¿cuántos de nosotros estamos en una situación habitual chequeando el teléfono, como puede ser, o verificando el teléfono, como puede ser
Yo siempre digo, en la parada de un colectivo, ¿cómo se dice en México, Dani? ¿Colectivo, micro, bus? Camión, por lo regular, camión. Camión. Ahí está, ya empezamos a aprender palabras nuevas. Camión, ahí está. Uno podría estar en la parada de un camión, esperando un camión, y perder el tiempo o usar el tiempo navegando por diferentes redes sociales y encontrarse con información que puede tener que ver con entretenimiento, que puede tener que ver con divertimento, con ocio, o también con un contenido informativo o con un contenido desinformante. No estamos todo el tiempo alertas al contenido que nos encontramos en las redes, porque no todo el tiempo tenemos una postura de alerta o un pensamiento crítico respecto de lo que nos encontramos. Eso es, a eso responde el fenómeno de la navegación multipantalla, que estamos todos acostumbrados y hoy lo utilizamos de esa manera. Y también aparecen los sesgos. Los sesgos nosotros lo ubicamos no como una dimensión ni nueva, ni en franco crecimiento, pero sí el sesgo, voy a mutear, ahí está, pero sí el sesgo o los sesgos son un componente fundamental en la desinformación, o son un componente fundamental en el crecimiento de la desinformación en términos de estas creencias o estos filtros que cada uno de nosotros tenemos, en el momento de encontrarnos con una determinada información o un determinado contenido. Dentro de los sesgos, ustedes saben, en nuestro país, y creo que esto aplica también a otros países de Latinoamérica, existen sesgos de confirmación que tienen que ver con, por ejemplo, posturas partidarias, por ejemplo, posturas ideológicas, por ejemplo, creencias previas respecto de cuestiones. Estos sesgos de alguna manera nos predisponen a encontrarnos con un tipo de contenido que a veces por ese mismo sesgo de cercanía, por ejemplo, de proximidad con nuestras propias creencias, genera que creamos en un contenido o que no dudemos de un contenido que puede llegar a ser desinformante. Con estas dimensiones que nosotros compartimos hoy, lo que queremos es incluir al fenómeno de desinformación como multicausal, como multidimensional, en donde no solamente tienen que ver las redes sociales, no solamente tiene que ver nuestro tipo de navegación, sino que sigue estando en juego nuestros propios sesgos y aquello que para nosotros es significante. Es decir, cuando nosotros hablamos de desinformación, hablamos de un contenido que puede ser generado por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses ideológicos, pero también por ignorancia. Muchas veces, cada uno de nosotros, o algunas veces, algunos de nosotros podemos llegar a compartir un contenido que está sesgado por nuestro propio sesgo, valga la redundancia, y convertirnos en agentes desinformantes, multiplicando un contenido que tiene que ver con lo que nosotros creemos y no necesariamente es un contenido verosímil o verdadero. Entonces, hoy nuestro planteo tiene que ver con empezar a entender la desinformación como un fenómeno complejo, como un fenómeno que hoy está acrecentado y como un fenómeno con el que vivimos diariamente, en diferentes roles, ¿no? Es decir, uno puede ser un consumidor, obviamente sin querer, por ignorancia de esta desinformación, o puede ser también un agente multiplicador cuando lo confirma, o cuando lo comparte. Ahora bien, solo un datito que les traje acá, tenemos esta cierta desviación por el dato, nos gusta el dato, de un informe que se publicó este año de Reuters, junto con la Universidad de Oxford, que hizo un estudio en 6 continentes, que incluyó más de 40 países respecto al consumo, donde aparece que en México, este número coincide con varios países de Latinoamérica, inclusive Argentina, establece que una de las principales plataformas para noticias, para consumo de noticias, es Facebook. Después le sigue YouTube, después le sigue WhatsApp, etcétera, etcétera. Quiero decir, utilizamos las redes sociales en términos generales, por supuesto, como cualquier muestra, en términos generales, como una red social para informarnos, para recibir noticias. Este dato lo que hace es solamente graficar, de alguna manera, muy sucinta, el tipo de consumo o el tipo de redes sociales que utilizamos para informarnos. Ahora bien, ustedes fíjense que acá compartimos un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de desinformación, además hablamos por eso es tan rica esta experiencia con otros países, y en particular en este caso con México y con Verificado, y con todos ustedes. La experiencia de la desinformación circula de un país al otro con características bastante similares.
Y cuando nosotros le compartimos este ejemplo a Mariana y a Daniela sobre un cartel que ha sido manipulado, un contenido que ha sido manipulado, o sea, este hecho sucedió, se trató de una protesta de una organización social argentina que se llama Barrios de Pie, en donde el contenido original decía nunca más a la emergencia, etcétera, y había sido, exactamente decía, nunca más hambre, emergencia sanitaria, emergencia económica, nunca más hambre, emergencia económica. Este contenido, que el de la derecha es el verdadero, había sido manipulado y había empezado a circular esta imagen que está a la izquierda, la que dice falso, donde dice ahora también hay que trabajar para comer, queremos planes dignos. Ustedes, el contexto de Argentina tiene que ver con un contexto de una organización social que reclama planes sociales. Sin embargo, el contenido original, que es el que está a la derecha, no hacía referencia a los planes sociales, mientras que el contenido manipulado sí. Este tipo de contenido desinformante, que circuló en Argentina, se parece bastante a este, que justo cuando estábamos reunidos con Daniela y Mariana, dijeron, nosotros tenemos un contenido similar, que se publicó ahora en julio, donde también hubo una manipulación del contenido, un hecho que sucedió, un hecho que no es fabricado, es un hecho real, esta protesta, mejor dicho, no fue una protesta, fue una manifestación, sucedió, y circuló esta imagen manipulada donde también se habían alterado los carteles. Ustedes fíjense que en dos situaciones similares, donde había algún tipo de manifestación, de algún tipo de colectivo o de grupo, en donde se presentaban algunos carteles que tenían que ver con defensa o reclamo o necesidad de manifestar algunas cuestiones, se manipuló y también se generó un contenido desinformante con un hecho que ocurrió, con un hecho verdadero. Con estos dos ejemplos lo que queremos es, de alguna manera, evidenciar que la desinformación no solamente circula entre países, sino que además los métodos para desinformar son similares. Es decir, la manera en la que la desinformación circula en nuestros países es similar. Por lo tanto, este método que nosotros vamos a compartir contra la desinformación viral en este espacio es un método que se aplica en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, porque la desinformación toma características similares. Y la lucha contra la desinformación también. Ahora bien, vamos a ir compartiendo algunos tipos de desinformación y luego Daniela va a compartir con ustedes ejemplos específicamente de México, que seguramente ustedes conocen. Cuando nosotros hablamos de desinformación, decimos que hay, en principio, 7 tipos. Seguramente algunos de ustedes, a medida que los vayamos nombrando, recordarán algunos de los que han conocido, que le han llegado, que han recibido, porque estos son los 7 tipos básicos de desinformación. Por un lado, tenemos la sátira o parodia, que es un contenido que no pretende desinformar o engañar originalmente, pero que a veces es publicado de manera descontextualizada o fuera de su contexto, y esto hace que el contenido se convierta en desinformante. Existen numerosos sitios en Argentina, y sé también que en México, ahora va a referir Dani, en donde el contenido es fabricado en ese contexto, pero luego circula, como les contaba hoy, sin anclaje, ¿no? Circula por afuera de ese contenido paródico o de sátira y se convierte en desinformante. Otro tipo de contenido es el engañoso. Un contenido engañoso es cuando se realiza un uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Tenemos el contenido impostor, que es cuando se suplanta la fuente genuina. Esto suele ocurrir en aquellos casos donde, por ejemplo, se falsifica un Twitter o la dirección de Twitter de algún personaje conocido y se le atribuye un posteo. O mejor dicho, un trino. ¿Está bien dicho un trino? Dani, corregime. ¿Un trino era? ¿Un tweet, un retweet? ¿O a que, sí, como un retweet? Un retweet. En aquellos casos donde se falsifica la identidad de una persona y se publica un tweet atribuyéndose a una fuente que no es la genuina, que no es la original. Tenemos contenido fabricado. El contenido fabricado es un contenido nuevo que está predominantemente es falso y que se creó con ese objetivo. También tenemos la conexión falsa o clickbait, que es cuando
no hay una conexión verdadera o directa entre el título y el texto. Muchas veces esa conexión falsa se da por un título que tiene unas características o que refiere a un tipo de información que cuando vos cliqueas, que cuando vos entras al texto no se corresponde. También tenemos el contexto falso, que se da cuando el contenido puede ser genuino, puede ser verosímil, verdadero, un hecho verdadero, pero que se difunde en un contexto que es falso. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, circuló, seguramente ustedes habrán tenido acceso, fotografías, por ejemplo, o videos de soldados ucranianos y rusos, pero que se trataban de otra situación bélica, no la actual, en donde el contenido era verdadero, o sea, eran soldados, eran de Ucrania, eran de Rusia, pero el contexto quizás no era el actual, sino era, no sé, en el conflicto de Crimea, o sea, en otro conflicto. A eso se llama contexto falso. Y también tenemos el contenido manipulado, que es cuando la información es genuina, la imagen es genuina y tiene algún tipo de manipulación, como el que vimos recién. Tanto el del ejemplo de México como el de Argentina, en los dos casos, la información y la imagen era genuina, eso había sucedido, sin embargo, se había manipulado una parte de esa información para engañar. Hasta aquí lo que tiene que ver con definiciones más bien teóricas, tipologías. Ahora Dani les va a ejemplificar con algunas notas, algunas verificaciones de México, para ilustrar un poquito esto que estamos conversando. Claro, muchas gracias. Bueno, como la tipología que les acaba de mostrar Ana Laura, podemos encontrar muchos ejemplos de desinformación. Hablábamos de aquellos que son sacados de contexto, manipulados, fabricados, etcétera, y nos podemos encontrar muchísima desinformación que por diferentes situaciones o intereses sea publicada de cierta manera para generar una impresión falsa, una impresión errónea en las audiencias. Básicamente, lo primero que encontramos fue el primer ejemplo que ponemos es supuesta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde habla de impuestos o un presunto impuesto a las personas que tengan mascotas en beneficio. ¿No se escucha, Daniela? Te desconectaste, Dani. Hola, ¿ya me escuchan? A ver, Ya. ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, les comentaba entonces que esta desinformación, la primera que encontramos del presidente López Obrador, se generó a partir de lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria por COVID-19, y fue una desinformación donde se aseguraba que el presidente había propuesto un impuesto de 500 pesos aproximadamente. Esto fue aproximadamente casi al inicio de la emergencia sanitaria en 2020 a los dueños de las mascotas. Esto se generó a través de un blog, no de un medio de comunicación, de un blog del estado de Quintana Roo. Esto se dio en Quintana Roo a partir de una gira que tuvo el presidente en los primeros meses de la pandemia, y justamente se trata de simplemente de una afirmación. Propone impuesto para solventar programas sociales por COVID-19. No había absolutamente ninguna declaración. El texto y la cita estaban totalmente fuera de contexto, y esto pues evidentemente generó muchísima ruido en redes sociales. Ya vemos que cuando se trata de mascotas, los perritos y los gatitos son los reyes de la internet. Entonces, justamente este tipo de información, donde no había absolutamente pues ningún fundamento para señalarla, salvo una nota sin citas textuales de un blog que señalaba que esto es algo que había comentado el presidente. Y aquí les quiero comentar un poquito el tema del contexto. Es muy importante. Las desinformaciones a veces surgen en ciertos contextos. En este momento se hablaba muchísimo del impuesto que se le cobraría a las plataformas digitales como Uber y Didi, que cabe destacar que no se trata de un impuesto nuevo, era algo que ya estaba ahí desde los sexenios anteriores. Sin embargo, no se había ejecutado su cobro.
el presidente y personas cercanas al presidente se habían señalado con anterioridad que esto se iba a empezar a ejecutar, pero no necesariamente era una creación nueva de un impuesto. Pero bueno, imagínense pues en el contexto que nos encontrábamos y este tipo de desinformación circuló de manera importante, por lo que nos dimos evidentemente a la tarea de revisar. No había absolutamente ninguna contexto de eso y el mismo presidente tuvo que desmentirlo posteriormente. En el siguiente caso nos encontramos ante un contenido que justamente está totalmente sacado de contexto, ¿no? El primero que vimos fue totalmente fabricado, ahí no había nada de qué asirse. El segundo que estamos observando es una foto que efectivamente circuló de un hombre afuera de una iglesia, pero no se trata de un fallecimiento por el tema de COVID. Por eso, en ese momento, según la metodología que seguimos en verificado, lo calificamos como engañoso, porque esa era una foto real, pero no se trataba de los hechos que se citan dentro de la nota, ¿no? Entonces aquí podemos ver con mucha claridad cómo la información puede circular de cierta manera, ya sea en cualquiera de las presentaciones que señaló hace un momento Ana Laura, ¿no? Tanto porque sean manipulados o sacados de contexto, o bien porque sean fabricados exclusivamente con el fin de desinformar, ¿no? En este caso en particular, esta nota del hombre que falleció en Puebla fue retomada en internet de una nota que sí es cierta, eso sucedió, pero sucedió en 2019, en mayo. Entonces, justamente por eso lo señalamos como engañoso y es algo que está sacado del contexto real. Yo les voy a compartir ambas notas en el chat para que ustedes tengan la oportunidad después de revisarlas con tranquilidad, pero justamente esto ejemplifica dos de los conceptos que señalaba hace un momento Ana Laura. Y tenemos uno más. Ah, claro que sí, bueno, el póster de la revista, el famoso póster de Omicron, creo que ese fue algo muy, muy, muy sonado cuando salió la variante. Entendamos que cuando estamos en un tema de emergencia sanitaria, es un momento en el que las personas nos encontramos ante la incertidumbre, ¿no? Y es un momento perfecto para que la desinformación fluya, ¿no? Este póster no es real, es un póster editado que circuló en redes de una presunta película que decían, ya predecía, ¿no? Lo que nos iba a pasar en 2022 con la variante Omicron del COVID, y supuestamente se trata de una película. Esta película no existe, o sea, no se llamaba The Omicron Variant, sino tenía otro nombre, fue una película llamada así, Sucesos en la Cuarta Fase, y es de 1974. Sin embargo, pues es muy sencillo manipular la información, tomando como base algo que se registra. Esto básicamente pues nos parecía muy real, sobre todo por toda la cuestión que estábamos viviendo y por lo que hablamos pues del tema de los sesgos, ¿no? Que tienen mucho que ver con nuestras emociones y con nuestros temores, y por lo tanto ante la falta de explicaciones de un suceso como una pandemia de una enfermedad que no conocemos, pues las personas necesitamos respuestas, incluso este tipo de respuestas, ¿no? Entonces este tipo de información circula de manera preponderante en redes sociales y pues ayuda a alimentar todas estas teorías de conspiración, surgen de la necesidad de respuestas a situaciones que desconocemos. Y finalmente, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de una situación que conocemos muy bien acá en México acerca de
pues que hemos padecido desgraciadamente en muchos lugares, no solamente en el Corregidora, acá en Nuevo León, desde donde estamos, también hemos vivido episodios terribles de violencia en los estadios. También ha pasado en Torreón, en el Estadio del Santos, pero justamente porque ha sucedido mucho en nuestro país y también ha sucedido en otros países, tanto de América Latina como de Europa, cuando la falta de conciencia cívica y la falta de empatía con las otras personas hace que se desborden las situaciones de violencia en las canchas deportivas, es que existe una gran cantidad de fotos, videos relacionados con el tema de violencia en los estadios. Y justamente lo que pasó con esta desinformación es que como no había una comunicación oficial acerca de lo que había sucedido en el Corregidora, recordemos que incluso medios nacionales salieron con cifras de decenas de personas fallecidas que después se fue modificando, y las personas que estaban dentro del estadio alcanzaron a subir algunas cosas, pero todo estaba fuera de contexto. Entendamos que es una persona en un espacio enorme que puede tomar solamente un ángulo de la situación. Entonces, ante la ausencia de una comunicación oficial, empezaron a circular videos de otros conflictos en los estadios, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que efectivamente esa era una foto de un conflicto en un estadio, pero no era Corregidora y no tenía que ver con la situación actual. Que de hecho eso sucedió también con él, si recordarán el famoso Culiacanazo, cuando se fue o se dio la orden de la captura de este líder del cártel de Sinaloa, y que empieza a haber una gran cantidad de situaciones dentro de Culiacán, y bueno, empiezan a circular videos como si fueran del momento, cuando no lo eran, ¿no? Si eran quizá de una movilización militar, algunos pudieron haber sido también de Sinaloa, pero no necesariamente eran del momento de la operación militar. Estas situaciones son muy, muy comunes, porque ya está por ahí el material, y justamente es algo que vemos de manera muy, muy recurrente en redes sociales, por la facilidad para compartir este tipo de contenidos. Muchas gracias, Y Daniela. creo que son todos, ¿verdad? Todos los ejemplos que justamente se relacionan. Totalmente, y además, bueno, estos ejemplos ya los conocíamos porque, bueno, Daniela lo había compartido con Mariana, pero la realidad es que estos ejemplos podría dar los mismos, pero la versión argentina. O sea, la desinformación circula de tal manera, con las mismas características, que tanto la descontextualización como esta necesidad de apelar a esto que vos decías, Daniela, de buscar algunas respuestas a determinadas situaciones como la pandemia, circularon ejemplos parecidos en Argentina, en Colombia, en Perú. De alguna manera la desinformación se va compartiendo con las particularidades de cada país, pero con las mismas características. Por eso es tan importante estos espacios globales que estamos haciendo, estos espacios de intercambio, porque la realidad es que, más allá de que el ejemplo sea de México o sea de Argentina, sucede exactamente lo mismo en toda la región. Bien, algunos daños, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales daños que conlleva la desinformación, o las consecuencias que trae aparejada la desinformación? En algunos casos uno podría decir, bueno, los daños, no hay daño, es simplemente un contenido desinformante que circula, uno lo puede creer más o menos, no necesariamente tiene todo el contenido desinformante un nivel de daño alto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los daños más significativos o las consecuencias de esa desinformación más significativas están relacionadas con la salud o la vida de las personas. Digo, el mejor ejemplo, y lamentablemente el mejor ejemplo, creo que tuvo que ver con el coronavirus y con la pandemia. Ustedes saben, acá tenemos un ejemplo, un segundo, acá tenemos un ejemplo que también circuló. Este es un ejemplo de chequeado, pero es un ejemplo que también circuló en otros países de Latinoamérica, respecto de este médico que supuestamente hacía referencia a el consumo de dióxido de cloro como una fórmula para o no enfermarse o curarse del coronavirus. Este video de este médico, de este supuesto médico, que se difundió por todos los canales
por lo menos en Argentina, posible. Nosotros hicimos la nota con Facebook, pero en realidad circuló y se viralizó a través de capturas de pantalla de WhatsApp, a través de TikTok, circuló por muchas redes sociales y por sistemas de mensajería. Esto es solo un ejemplo, ustedes seguramente han recibido muchos, es solo un ejemplo de un contenido desinformante que tiene o que puede llegar a causar como un potencial daño a la salud. Hemos vivido a lo largo de la pandemia y a lo largo de lo que tuvo que ver con el coronavirus, una gran cantidad de contenidos desinformantes vinculados a la salud. Y uno podría creer que no necesariamente uno va a creer que un médico va a sugerir consumir dióxido de cloro y las personas van a acceder a ello, y por lo menos acá en Argentina sucedió, hubo casos graves de personas que consumieron dióxido de cloro creyendo que iba a ser un antídoto para evitar el coronavirus o para curarse en el caso de que estuvieran infectados, y como ustedes saben, les trajo graves problemas de salud. Otra de las potenciales daños pueden tener que ver con el sistema económico, con el sistema financiero de un país, también con el funcionamiento de la democracia en términos generales y con la confianza en los otros. Estos son algunos de los potenciales daños que puede llegar a generar una desinformación que circula a nivel viral. Nosotros acá también compartimos un ejemplo de chequeado en una situación donde se había empezado a viralizar una noticia sobre que es una supuesta medida del Banco Central que se iba a quedar con todos los ahorros de las personas, o sea, que se iba a quedar con todos los depósitos de las personas en los diferentes bancos. Esto obviamente puede generar un daño al sistema económico porque ustedes saben que un tipo acá se llama corrida, no sé cómo se dice en México, Daniela, una corrida en términos de que la gente va al banco a sacar el dinero porque tiene miedo que los bancos se queden con su dinero, desestabiliza un sistema financiero de un país. O sea, un tipo de información de estas características puede desestabilizar el sistema financiero bancario de un país, con lo cual, son desinformaciones que tienen un peso y que pueden llegar a generar un impacto muy grande. Acá nosotros compartimos también otro ejemplo que tenía que ver con cuando hablamos del daño a la democracia, con una información que también circuló, un contenido desinformante que circuló, que refería a que en Dinamarca aquellas personas que recibieron una ayuda social o un plan social estaban inhabilitadas para votar. Es decir, que si vos accedías a algún tipo de ayuda social por parte del Estado no podías votar. Estos son solo algunos ejemplos que lo que intentan es graficar cómo el daño que puede, o sea, cómo la desinformación puede provocar un daño y un impacto negativo en el funcionamiento de algunos estamentos dentro de lo que es una sociedad, ¿no? La salud, la economía, la democracia. Por eso también es tan importante y es parte de las funciones que tenemos las verificadoras de intentar acercar al ciudadano, acercar en este caso a las instituciones educativas, a los profesores, bueno, algunas herramientas para estar un poco más atentos, ¿no? Y de alguna manera contrarrestar este impacto tan negativo que puede tener la desinformación. Ahí estoy viendo en el chat. Sí, ahí Luis. Luis que daba un ejemplo, no sé si querés compartirlo, Luis. Sí, nada más recordando ahorita que decías lo del asunto del dióxido de cloro, que bueno, personalmente estuve como bastante obsesionado con eso, debo decirlo. Una vez que empezó a correrse el rumor del fallecimiento de un chico, creo que tenía 5 años, el caso de Neuquén. No recuerdo si fue 2021 o finales de 2020, y había quien lo negaba, sobre todo los promotores, ¿no? De beberlo. Y estuve rastreando hasta que logré localizar a la gente de, no sé si es Fiscalía o Procuraduría, no recuerdo, de la provincia de Neuquén, que hasta me compartieron el comunicado final. De hecho, 2, ¿no? Cuando se dio la nota y luego cuando confirman que había sido intoxicación justo por dióxido de cloro, ¿no? No, es un ejemplo de como decimos a veces, puede matar incluso la desinformación, ¿no? Sí. Gracias, Luis, por traer un ejemplo justo de una provincia argentina. Vos sabés que, bueno, permiso que utilizo el vos, si alguno no quiere el usted, me avisa, es la costumbre
de referir a esa manera. Si me permitís, Luis, que te trate de vos. En el caso de Argentina, además, ocurrió que una conductora, ustedes me dirán si en México pasó algo similar, pero en el caso de Argentina, una conductora muy conocida de un programa con un horario central, en un canal de noticias, tomaba dióxido de cloro, hacía apología, de hecho fue denunciada, hacía apología. No era Mirta Legrand, era Viviana Canosa, No, Mirta Legrand no, porque Mirta Legrand, si es Mirta Legrand, tiene casi 100 años, lo hubiésemos perdido. Hice un chiste por el Viviana Canosa, que es una periodista argentina bastante controversial, que trabaja en América 24, pandemia, comentando las beneficios de esta bebida, de este líquido, y bueno, esto acá en Argentina, por eso les contaba que se generaron muchos casos, porque no solamente era un contenido que circulaba como el que les mostré, sino que además algunos personajes conocidos de la televisión en Argentina y algunos referentes públicos y querían dióxido de cloro, y bueno, el impacto, así como el ejemplo que comentó Luis, la verdad es que fue bastante grave en muchos casos acá en nuestro país. No sé si sucedió algo parecido en México, Dani, seguramente que vos me podás confirmar qué pasó con el dióxido de cloro por allá. Bueno, acá en México y con la alianza con la red de periodistas de ciencia, de COVID Conciencia, tuvimos una cobertura importante acerca del tema justamente con Luis Roberto, del tema del dióxido de cloro. Básicamente lo que se dio más pues, fue muchos problemas de cómo nos regresó el odio de los fans del dióxido de cloro, pero creo que Luis Roberto traes por ahí preciso algún caso en específico, si quieres también comentarlo, porque fue el principal orquestador de nuestra campaña para verificar todo lo relacionado con el dióxido de cloro. Prende tu audio, Luis. Sí, si es que los conozco siempre igual por si ven algún ruido por acá, ¿no? Gracias. Sí, ahí lo que nos ayudó muchísimo fue justo el respaldo de las chicas de la Red Mexicana de Ciencias, que fue las que estuvieron en el proyecto colaborativo y la propia Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, para tener como que los datos duros, directos de qué era, ¿no? Y nos ayudaron a conseguir N cantidad de papers para respaldar el argumento de que pues, no tenía ni siquiera que probarse como medicamento porque ya estaba probado antes que es tóxico para la salud humana, ¿no? Y sin embargo, la respuesta sí fue como, o sea, también hubo mucha respuesta positiva, gente que replicó la campaña, pero también algunos recibimos hasta amenazas, ¿no? A mí me dijeron que si yo quería causar la muerte de los demás, que lo ideal era mejor que yo me muriera, y de una persona que conozco, ¿no? Que lo conozco personalmente. Y bueno, así hasta como te voy a visitar a tu casa para mostrarte algunas cosas, que se toman como muy veladas, pero finalmente pues uno no las desestima, ¿no? Que puede ser como la medida de pronto de la reacción de la gente a la que uno sí se puede enfrentar, ¿no? Como cualquier otro periodista también. Muchas gracias Luis por el ejemplo. Seguimos entonces con, si les parece, el método. Acá estamos. Algo me está pasando, un segundito, que toco y sigue de largo. Ahí estamos. Bueno, entonces, en este contexto de desinformación, en este contexto de tipos de desinformación, en este contexto de ejemplos que nos compartieron Daniela y Luis y que tienen que ver un poco con la realidad de la desinformación en México y que aplica a Argentina y al resto de la región, nosotros tenemos un método, las verificadoras, para contrarrestar ese efecto de la desinformación. La desinformación existe, la desinformación tiene potenciales daños, pero los periodistas, pero los profesores desde su espacio de formación podemos contrarrestar la desinformación, y el objetivo de este curso en particular tiene que ver con esto, ¿no? De acercar a los profesores el método que nosotros utilizamos para contrarrestar la desinformación, generar un espíritu mucho más crítico frente a ese contenido que circula, y en definitiva, darle más cantidad o mayor cantidad de herramientas a los futuros periodistas y comunicadores que formamos. De alguna manera,
yo siempre me gusta decir que el método no es más que el trabajo periodístico diario, que uno puede llegar a hacer en un medio, sistematizado y con algunas características. Sin embargo, esto es periodismo, o sea, llevar adelante el método tiene que ver con la tarea del periodista, particularmente con la tarea del periodista que hace verificación, pero ustedes van a ver que todas estas etapas que componen el método contra la desinformación viral, de alguna manera nacen todas del trabajo periodístico y tienen como resultado una nota, una nota verificada, una verificación. El objetivo, como les contaba, de este curso es, además de acercarles a ustedes estos contenidos, compartir con ustedes estos contenidos, es que ustedes el día de mañana puedan llevarlos a sus aulas, formar a sus estudiantes y que estos tengan las herramientas no solamente para ser ciudadanos en términos de información y desinformación con muchas más herramientas, sino que además puedan hacer un ejercicio de verificación. Seguir adelante con los pasos del método y construir un ejercicio, una nota verificada, una verificación a partir de llevar adelante estos 8 pasos. El método contra la desinformación viral que propone particularmente, que proponemos las verificadoras, tiene que ver con estos 8 pasos que tienen varias etapas. La idea es ir avanzando con cada una de las etapas, y sí es importante, si les parece, los invito a consultar, preguntar, interrumpir, modificar lo que ustedes necesiten en pos del método. El método es el corazón de este curso. Entonces, vamos a dedicarle todo el tiempo que ustedes consideren para que queden bien claros cada una de las etapas y para que ustedes no tengan dudas, ya que esto es lo que nosotros queremos que ustedes después lleven a sus aulas. Entonces, todo el tiempo que sea necesario a disposición para avanzar de a poquito y en profundidad con cada paso. En principio, este es el método, 8 pasos, se los presentamos. Hoy vamos a avanzar brevemente con el paso 1 y 2. La idea es ir avanzando con el resto de los pasos las siguientes sesiones, pero de a poco, de manera de ir profundizando en cada uno de ellos. En términos generales, le podríamos decir que el método tiene la etapa de selección del contenido. Ustedes saben que en esta primera etapa de selección del contenido, no todo es verificable, no todo es verificado, y ustedes me dirán, bueno, ¿qué determina que un contenido sea verificado o no? Ahora vamos a ver cuáles son las características del contenido que se verifica. No obstante, siempre nos gusta decir, y Dani me dirá si coincide con esto o no, que hay un límite siempre en la verificación, es decir, porque a veces a las verificadoras nos reclaman, ¿por qué no les verificaron esto? ¿Por qué no verificaron esto? A ver, la cantidad de desinformación es enorme, y en esa enormidad tratamos de ser equitativos, equilibrados, y al mismo tiempo la selección de ese contenido que se verifica responde a algunos criterios, pero también hay un criterio que va más allá del que ahora vamos a ver, que tiene que ver con la viralidad, con el daño, con el impacto, que tiene que ver con lo físicamente posible, ¿no? En este caso, las verificadoras tratamos de abarcar la mayor cantidad de contenido desinformante posible, pero hay una cuestión a veces que no sé, Dani, qué pensás en este sentido, pero que nos sobrepasa la cantidad de desinformación que circula, y a veces hay que elegir, o dar prioridad, ¿no? Te escucho, Dani. Claro, sí, Ana Laura, y yo creo que en esto es importante destacar porque es una pregunta muy común que nos hacen a los checkers, y cómo deciden, y por qué eso sí y eso no. Es como la cobertura periodística, yo siempre lo señalo, es el interés público, ¿no? Señalaba Ana Laura algunos de los peligros de la desinformación y hablaba de los problemas a la salud pública, de los problemas a la democracia, de la desestabilización, digamos, de la vida pública. Entonces, bajo esos mismos parámetros es que también se hace una selección de lo verificable, ¿no? Aquello que sea de interés público, no solamente viral, ¿no? Porque puede haber cosas muy virales, pero no necesariamente son de interés público o tienen su trascendencia o su impacto social. Creo que cuando se topen con la pregunta, porque se la toparán con sus estudiantes o con colegas que les pregunten y bueno, ¿quién verifica? Los verificadores, ¿cómo deciden los verificadores qué verificar? Que siempre es la principal pregunta, pues es la premisa del periodismo, ¿no? Es
el interés público, ¿no? ¿Cuál es el Sí. interés público? Y claro, bueno, pues tenemos algunos otros cosas que tener en cuenta, como tratar de distribuir, de alinear las cargas, y vamos a hacer análisis del discurso público, pues no solamente Sí. de un lado, sino también del otro, ¿verdad? Pero Sí. básicamente tener bien claro que se trata de eso, ¿no? Del interés público y de esos primeros puntos que comentaban a Laura al principio, ¿no? La salud, la democracia, la estabilidad social, esos son como que van a ser siempre pues, los parámetros que se van a priorizar en ese sentido. Gracias, Daniela, por lo compartido. Una Clara- duda, perdón, Sí, perdón sí. por la interrupción. Buenas No, tardes por a todos. favor. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Me gustaría saber si para hacer esta ponderación o para hacer esta selección, contamos con algún tipo de código, es decir, ¿se tiene algún tipo de código establecido a través de chequeado o verificado para seleccionar exactamente los temas? No sé si me estoy explicando lo suficiente. Si queremos, Dani, yo después contesto. Sí, hay criterios que justamente son los que va a explicar Ana Laura, ¿no? Hay criterio de lo que es verificable, por ejemplo, las opiniones no se verifican, ¿no? El futuro no se verifica porque no ha sucedido. Las causas judiciales no se verifican porque están en proceso. Entonces, hay cuestiones de descarte básico, ¿no? Que tienen que ver con esto. Porque para empezar, y aquí voy a parafrasear a Laura Sommer, ¿no? La verificación es esta cuestión de contrarrestar los dichos con los hechos y los datos, ¿no? Entonces, si eso que vamos a verificar no tiene hechos ni datos, no es verificable, ¿no? Después, para empezar, el primer punto necesitamos que sea factual, ¿no? Lo que vamos a revisar que sea factual. Y después, bueno, estos criterios de descarte, ¿no? Las opiniones no se verifican, pero ojo, se pueden verificar los datos que utilizan los personajes públicos para emitir su opinión. La opinión no, pero el dato de sustento se puede verificar. Como les digo, el futuro no, porque no ha sucedido. Por eso cuando hay organizaciones que dicen, verificamos las promesas del presidente, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? En contexto, porque si no ha terminado su periodo, pues entonces todavía no ha concluido, no podemos decir si cumplió o no cumplió. Cosas por el estilo, ¿no? Pero básicamente hay criterios, no tanto códigos, sino criterios, pero voy a dejar también que Ana Laura complemente esta respuesta. Sí, vos sabés que justo que das el ejemplo de promesas, Daniela, a mí nos gusta siempre hacer esta aclaración porque Chequeado tiene una sección llamada Chequeado Promesas, o Promesas Chequeado, mejor dicho, Ceci, ¿no? Promesas Chequeado. Promesas Que en realidad lo que hacemos es tomar las promesas y chequear solo aquellas en las que se cumplió el tiempo previsto. Es decir, si nuestro presidente prometió algo hace un año y supuestamente para agosto 2022 iba a suceder tal cosa, esa promesa se convierte en un hecho, porque en realidad se cumplieron los parámetros de tiempo establecidos. Entonces, porque ahí también nosotros siempre tenemos esa duda de por qué chequean promesas y no chequean futuro. En realidad las promesas se chequean cuando se convierten en hechos. ¿Cuándo se convierten en hechos? Cuando se cumple el periodo prometido. Agosto 2022, bajará la inflación, bajó la inflación, no bajó la inflación, bueno, en este caso no bajó la inflación, entonces ahora sí lo podemos chequear porque es un hecho. Hago solo esa salvedad porque nosotros tenemos esta sección y siempre son de los temas que generan dudas, y como bien decía Daniela, la promesa se chequea una vez que se cumple el periodo de tiempo establecido, no antes porque es futurología antes, y no hacemos futurología. Entonces, avanzando con esta pregunta de Adriana, nosotros en el primer punto, cuando hablamos de selección de contenido, decimos que el primer paso es seleccionar un contenido que sea verificable y ponderar su relevancia. Ahora vamos a desglosar estos dos puntos, que tiene que ver con esto que vos preguntabas, Adriana. Cuando vamos a, acá está, algunas cosas ya contó Dani, cuando vamos a selección de contenido sospechoso, el contenido sospechoso tiene que tener algunas características / criterios, como bien mencionaba Daniela. Por un lado está la idea de que sea factual, esto es, que sea comprobable con hechos y o datos, no opiniones. Por otro lado, que tenga contexto, es decir,
Cuando nosotros tenemos un dato, pero no tenemos un contexto que nos permita entender ese dato, de alguna manera también resulta compleja la verificación de ese dato. Entonces, el dato, en la medida de lo posible, tendría que tener algún tipo de contexto para que nosotros podamos analizar el dato en contexto, porque si no nosotros estaríamos haciendo lo mismo que hace la desinformación, que es descontextualizar. Entonces, verificamos datos que tengan contexto para incluir todas las variables que lo componen. Por otro lado, tiene que tener, como bien decía recién Daniela, interés o consecuencias en el ámbito público, impacto en el ámbito público, interés en el ámbito público. Debe ser verificable en la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que debería poder ser verificable con las herramientas que tenemos disponibles o con las posibilidades que tenemos disponibles. Nosotros a veces tomamos algunos contenidos que resultan inchequeables, es decir, inchequeables en términos de la clasificación de chequeado, porque en la práctica no lo podemos chequear, o sea, en la práctica no podemos llegar a concluir si ese contenido es verdadero, es falso, es engañoso o fuera de contexto, porque no tenemos las herramientas para lograr hacerlo. Y por otro lado, otro criterio que nos parece también importante es que tiene que ver con que pueda analizarse de manera completa. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, o sea, mejor dicho, si circula un contenido desinformante compuesto por un título, una foto y una bajada, o un lead, un copete, no sé específicamente la terminología que se utiliza en México, pero aquel texto que acompaña la foto y que desarrolla la foto, nosotros deberíamos poder verificar todos los elementos que forman parte de ese contenido. O sea, no nos alcanza con chequear si la foto es verdadera o no, si en realidad en el texto aparecen datos que no estamos chequeando o que no estamos verificando. Necesitamos poder verificar todas las partes que componen ese contenido desinformante. En principio, estos son los criterios o las dimensiones que debería tener un contenido para elegirlo. Entonces, ¿cómo elijo yo un contenido para verificar? Bueno, debería poder completar o debería responder a estos criterios. Obviamente también sumamos o descartamos, mejor dicho, sumo lo que dice Daniela y descarto lo que tiene que ver con las opiniones, lo que tiene que ver con, que esto a veces también aparece en la consulta, ¿no? En los cursos, que es algo que llama la atención o que genera dudas respecto de algunos hechos o contenidos que están vinculados a causas judiciales. Acá en Argentina estamos muy judicializados, y el hecho de pedirnos que chequeemos o que verifiquemos una información que está en un proceso judicial, nosotros no podemos tomar el lugar de la justicia, es decir, no podemos verificar un contenido que es parte de una causa judicial, por ejemplo, o que está judicializado o que está dentro de parte de un proceso judicial. Porque estaríamos, y Daniela corregime, pero estaríamos de alguna manera desarrollando una función que no nos corresponde si el contenido está vinculado a una causa judicial que está, por ejemplo, en proceso. Sí, en México además sí. estamos fuera de los criterios periodísticos y estamos fuera de la ley. No podemos hablar, podemos perjudicar el debido proceso. Claro, totalmente, sí, totalmente. Perdón, me pareció que Mariana, no la veo, pero una mano. Sí, yo quiero comentar algo en eso que dices judicial. Efectivamente no podemos nosotros intervenir en procesos que están, pues, ahora sí que valga la redundancia, en procesos, o sea, situaciones que suceden. Sin embargo, algo que pasa mucho en México es, como bien se sabe, pues hay muchísimos casos de feminicidios y hay muchísima desinformación en esos casos, y en ese sentido sí tratamos de impulsar pues la rigurosidad, ¿no? En ese aspecto. Cito rápidamente el caso más conocido de Devani en Monterrey, donde verificado al principio de que inició el caso, sí hicimos una verificación porque cuando pasó toda la tragedia había algunas personas de la sociedad civil que se estaban, digamos, como atribuyendo derechos sobre el caso, o diciendo que eran los abogados o representantes de la familia, y diciendo incluso que pertenecían a organizaciones que tienen que ver con derechos humanos. Entonces sí tuvimos un poco como que entrarle al tema, pero más que nada por la parte de
verificar que estas personas realmente eran quienes decían que eran, porque o también atribuyendo a que pues era un caso de interés público y un caso muy sonado y un caso pues muy fuerte, ¿no? Por la situación que se vive en México con miles de casos de feminicidios. Que incluso nos sirvió que Verificado se sumara a ese tema, porque se logró que algunos medios de comunicación nacionales en México pues bajaran la nota y se pusieran a hacer la chamba que tenían que haber hecho desde el inicio, que era revisar que lo que estaban publicando realmente era cierto. Entonces, en ese caso específico, si bien no podemos intervenir en cuestiones que están siendo investigadas, sí podemos de alguna manera entrar a hacer este trabajo de verificación cuando amerita, como el caso de esta chica que fue, pues que ahora ya 2 o 3 meses después sabemos que fue asesinada, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias, Mariana. La verdad que todos los ejemplos ilustran muchísimo lo compartido, y cuando es el ejemplo además específicamente de México, mucho más. Bueno, entonces, dijimos, paso 1, selección del contenido. Paso 2, que es lo último que vamos a trabajar en el día de hoy, tiene que ver con ponderar su relevancia. Y esto tiene que ver con algo que dijo por ahí Dani Bueno, que leí recién justo, respecto de el otro. O sea, tenemos, por un lado, seleccionamos el contenido con estos criterios que recién mencionamos. El segundo paso es ponderamos su relevancia. ¿Cómo la ponderamos? La ponderamos con 2 criterios. El primero tiene que ver con el daño, esto que decíamos al principio, ¿no? Bueno, ese contenido causa algún tipo de daño al sistema democrático, al sistema de salud, al sistema financiero, a la confianza con los otros, al ámbito público, por un lado. Y por otro lado, otros criterios tienen que ver con lo que más viraliza o lo que más viralidad tiene. Y acá sí hago una salvedad que bien hizo también recién Daniela, que tiene que ver con la viralidad. En Chequeado en particular, nosotros dentro de lo que es la relevancia, ponderamos la viralidad del contenido. Ahora bien, no todo el contenido que se viraliza es un contenido que necesariamente se va a verificar. La viralización está absolutamente relacionada con el daño, con el impacto en el ámbito público. Hago este comentario o esta salvedad porque en términos de viralidad uno podría decir, bueno, se viralizan cosas que la verdad que una verificadora no debería básicamente dedicar tiempo a esta cuestión, porque quizás no tiene ningún tipo de injerencia en el ámbito público en términos del impacto o el daño que puede llegar a generar. A veces ocurre que ahora le doy la palabra a Daniela para que nos cuente su caso, pero en el caso de Verificado, en el caso de Chequeado, a veces el contenido quizás no se viralizó tanto o no tuvo un impacto en viralidad tan alto, sin embargo, el daño que puede generar ese contenido es tal que nosotros igual lo verificamos. A veces, de hecho, lo verificamos y no necesariamente posteamos en todas las redes la nota, la verificación, sino que solamente la subimos a nuestro medio, a nuestro sitio. Digo, a veces cuando no tiene mucha viralidad, a veces no posteamos la verificación en las redes para no aumentar la viralidad que quizás no tuvo originalmente, porque de hecho puede haber personas que no se enteraron de ese contenido, entonces de alguna manera estamos poniendo tema en agenda si nosotros le damos más viralidad de lo que tuvo el contenido desinformante. Sin embargo, si el contenido puede llegar a causar un daño importante, aunque no tenga tan alta viralidad, lo verificamos, hacemos la nota verificada y la subimos al sitio. En el caso, Daniela, de Verificado, ¿cómo se manejan en estos contenidos? Sí, una cosa que debemos entender sobre el tema de verificación, y me gusta mucho dejarlo en la mesa, es que al final del día todos son decisiones editoriales que se van tomando. Se te va tomando por parte de personas que nos dedicamos a la información desde hace años, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando determinaciones, son decisiones editoriales, y no podemos hablar, si bien se siguen pasos y una metodología, no podemos hablar de ciencias exactas, ¿no? Hablamos siempre de una toma de decisiones. Por eso siempre decimos que necesitamos mucha preparación y capacitación, porque estas decisiones se tienen que tomar con información. Esa es una parte súper importante que tenemos que entender los alcances, ¿no? Los alcances tienen que ver con eso, en una primera instancia. Y en segundo, yo
les platico un poquito, muchas de las cosas que hemos verificado tienen que ver con las preguntas que nos hacen las personas en nuestras redes sociales. A veces nos preguntan, ¿este contenido está circulando? ¿Es verdad o no es verdad? Sobre todo sucede con temas que a veces los detectamos como potencialmente desinformadores, aunque todavía no lo sean, ¿no? O básicamente cosas que la gente no entiende del todo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo recién el gobierno federal estaba solicitando a todas las personas que sacaran su constancia de situación fiscal en Hacienda, ¿no? Y entonces las personas, incluso aquellas que no generaban facturas, y a todos nos empezaron a pedir la constancia de situación fiscal y empezó a circular desinformación acerca de que si ahora todos íbamos a pagar impuestos, que si un montón de cosas que se malinterpretaron en torno a esa solicitud de la constancia de situación fiscal. Nos empezaron a preguntar y contestábamos directo en redes sociales. No, mira, la cuestión es así. No, mira, la cuestión es así. ¿Cuándo decidimos hacer la verificación? Cuando el volumen de las preguntas aumenta. Y también cuando empezamos a ver, por ejemplo, notas, memes, etcétera. Entonces, bueno, lo que hicimos fue responder exactamente igual, ¿no? Respondimos con un hilo de memes en nuestro Twitter. Decía, a ver, ¿de qué se trata el tema de la constancia de situación fiscal? Y en este caso, lo que hicimos fue anticiparnos a la viralización de algún contenido desinformante para más bien explicar, llenar lo que conocemos como vacío informativo, llenar este vacío informativo porque era tan complejo que nadie lo estaba entendiendo, pero tampoco nadie lo estaba explicando, y nos adelantamos un poquito a hacer esto. Entonces, en algunas ocasiones, para no viralizar una desinformación, nosotros haciendo una nota verificada, a lo que ocurrimos es a llenar el vacío informativo con una nota que explica las cosas de manera sencilla. Pero sí, es el riesgo siempre de nosotros mismos hacer viral algo que todavía no lo es muy grande. Entonces tenemos que estar decidiendo ese tipo de cosas, ¿no? Ya sea contestar de manera directa a las personas o bien estableciendo ese tipo de contenidos que nos ayuden a prevenir la desinformación. Bueno, vos sabés, Daniela, que acá también opera, y me parece súper importante, súper valioso esto que compartís, el tema de la decisión editorial, ¿no? Digo, para los colegas que acá están presentes, obviamente hay un método, hay una forma de sistematizar la información, hay una forma de presentar una nota verificada, etcétera, que compartimos todas las verificadoras que formamos parte de esta alianza. Ahora bien, después hay un criterio editorial, hay una decisión editorial respecto a algunas cuestiones, como las que recién señalaba Daniela, que tienen que ver también, que me parece importante esto compartirlo, Daniela, un poco con el contexto del país, con cada país. O sea, la decisión editorial, además de la organización, tiene que ver con el país. Entonces, y en esto no hay mejor Daniela o Mariana para explicar el caso de México, y en cada país los referentes y las referentes. Obviamente que la decisión editorial es fundamental, obviamente que el contexto de cada país para esas decisiones editoriales también. Y es verdad esto que vos traes, Daniela, que nosotros también en Chequeado lo consideramos que tiene que ver con suplir el vacío informativo cuando empieza a haber mucha pregunta respecto a algún contenido desinformante o alguna desinformación o alguna falta de información, a través de lo que nosotros llamamos, en nuestra sección que se llama el explicador. Bueno, en el explicador nos adelantamos a esto que vos decís y esto que ustedes también hacen, Daniela, a explicar o a llenar vacíos informativos que empiezan a crecer, ¿no? Porque lo que suele ocurrir, en el caso por lo menos de Argentina, es que el vacío informativo en general se empieza a llenar con desinformación. Pocas veces se llena cuando el contenido ya tiene mucha duda, ¿no? Se llena con contenido certero o veraz. Entonces, nosotros también salimos con un explicador que vendría a ser este formato de nota que se adelanta a llenar ese vacío informativo para que no crezca ese vacío y se pueda convertir en una desinformación. Pero en definitiva, como bien decía Daniela, de base en todas estas decisiones de método también está la decisión editorial y el contexto del país. Hasta aquí llegamos con método. Hoy abordamos el paso 1, selección del contenido sospechoso. Paso 2, ponderamos su relevancia a partir del daño y la viralidad. Estos son algunos de los criterios que nosotros utilizamos para decidir qué contenido vamos a verificar. Como ustedes saben, faltan 6 pasos que vamos a ir desarrollando de a poquito en el resto de las sesiones.
Ahora para finalizar, si les parece, me gustaría darle la palabra a Ceci estos últimos minutos. Cecilia va a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica del curso, que no quisimos contárselas al principio para no abrumarlos de información, pero ustedes saben que este curso tiene una obligatoriedad de sesiones en línea del 80% de asistencia en estos espacios sincrónicos. Como ustedes ven, o van a ver, en el chequeador, que ya vimos que varios de ustedes entraron, y los que no, los esperamos, los invitamos a que ingresen, van a encontrar la grabación de esta sesión, van a encontrar otro material que ahora se los vamos a mostrar Ceci en vivo, pero sí es muy importante que ustedes estén aquí, primero porque yo sé que esta es la primera sesión, que uno quiere contar mucho y se generan pocos silencios, pero estamos súper abiertos a escucharlos, a que ustedes nos hagan las consultas y comentarios. Esta es la primera sesión que había que romper el hielo, pero la idea es que, o sea, que ustedes intervengan, pregunten, porque en realidad lo que nosotros más queremos es que a ustedes les resulte cercano el contenido para llevar después al aula. Entonces, si algo no les resulta cercano, acá estamos para tratar de hacer que eso suceda. Tanto Daniela, como Mariana, como Cecilia, como el resto del equipo también de verificado que está acá, Dani, Luis y Mauricio, creo, si no me olvido de ninguno de ustedes. Yes. Yo nada más quería comentar rapidísimo, nada más Sí. Compartirles brevemente que recibimos 97 postulaciones. Siéntanse de verdad súper especiales ustedes de estar aquí en esta oportunidad de capacitación, porque hicimos toda una selección de profesores. Y pues es muy, muy importante que nos acompañen a todas las sesiones de este mes de agosto. En el Google Form les pusimos las fechas, los horarios. Es importante estar pues en tiempo y tener la disposición de estar la hora y media, ¿no? Como les comentamos, son 5 sesiones y bueno, digamos, lo ideal es que estén en todas, pero hay cierta flexibilidad, pues de pronto, como decía Ana, 80%, estamos hablando de 4 sesiones, pero pues esperaríamos que estén las 5 para que realmente se pueda aprovechar bastante el tiempo. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Una sola, ya dejo la palabra a Ceci. Vale. Si alguno tuvo algún problema con el chequeador, les pedimos por favor, vieron que todos recibieron, o si no lo chequeamos, lo corroboramos, el mail cursos@chequeado.com, el acceso aquí, el acceso al chequeador. Si alguno tuvo algún problema con el chequeador, le costó entrar o lo que fuere, o tuvo algún problemita, por favor nos escriba a cursos@chequeado.com y nosotros le blanqueamos la clave, vemos qué sucede, pero todos tienen que estar en la plataforma, así pueden seguir las actividades. Ahora Ceci les va a mostrar el chequeador, para los que no pudieron ingresar, y lo que van a encontrar allí. Ahí está. Todo tuyo. Era solamente también eso, de advertirles de que si necesitan, si alguien no recibió ese correo, igual ahí lo puse en el chat, tengan en cuenta que vamos a estar ahí revisando si necesitan ayuda para ingresar. El chequeador es una plataforma educativa que creamos desde Chequeado, ¿sí? Para enseñar fact-checking, y en este caso ustedes van a encontrar ¿sí? Esta ventanita. Yo tengo de varios, pero ustedes van a encontrar solo la de México, ¿sí? Cuando hacen clic aquí van a encontrar todos los módulos, ¿sí? Que vamos a estar desarrollando clase a clase. El de bienvenida, ¿sí? Que ya lo tienen desoculto, así que pueden ingresar ahí y van a poder ver, si ahí se abre, ahí tienen el link del Zoom que vamos a tener todos los días miércoles, así que si en algún momento se les pierde el link, ya saben que está allí. Y les dejamos un link de un mapa, ¿sí? Que estamos construyendo entre todos, pueden buscarse y pueden ir buscando ahí de cada uno de los lugares que estamos armando esta red. La idea de este mapa es ir aumentando y desarrollándolo para que podamos también tener contacto entre todos. Dentro del chequeador vamos al módulo 1, ¿sí? Voy de nuevo ahí al módulo 1, ahí vamos, y van a encontrar, ¿sí? Les damos la bienvenida, es muy fácil es muy simple, ¿sí? No van a tener mucho inconveniente
creo que estos 2 años de pandemia nos hicieron muy, muy rápidos sumarnos a la tecnología y a las diferentes plataformas, así que no van a tener mucho inconveniente en navegarla. Aquí van a encontrar, una vez que terminemos esta sesión, nosotros la subimos al chequeador, así que quienes quieren repasar la sesión grabada la van a tener aquí, si ahora no está porque estamos aún en vivo, ¿sí? Van a tener el módulo teórico que se los pueden descargar, la presentación que hicimos recién, ¿sí? Y una consigna, bueno, acá algunas van a tener también algunos recursos extras que vamos a ir sumándoles a medida que vayamos desarrollando el curso, y la consigna de esta actividad, ¿sí? Que la idea, ahora les muestro, ¿sí? Una vez que ustedes puedan desarrollarla, ¿sí? Es completar, y ahora les cuento un poco de qué se trata esa primera consigna, la adjuntan con un archivo, ¿sí? Para que nosotras las recibamos y podamos verlo junto a Daniela, Mariana y Ani, y saber un poco, la idea es que puedan ir reflexionando sobre este ejercicio, ¿sí? Pongan su nombre, materia o asignatura, no sé cómo se le dice en México, la universidad, ¿sí? Y ir como empezando a ver ese nexo que existe entre los primeros temas que tratamos en el módulo 1 con los contenidos relacionados al programa de su materia o asignatura, ¿sí? También saber qué ideas para llevar al aula tienen en tanto contenido. Esto es como un primer lluvia de ideas, ¿sí? No es nada va a estar ni bien ni mal, digo, es para que ustedes puedan ir ejercitando también en, bueno, esto lo veo quizás al inicio de mi materia porque tocamos tal tema, ¿sí? O lo veo ya al final, o lo veo más en esta materia que en la otra, ¿sí? También eso también es importante porque sabemos que si bien en el formulario sumaron y pusieron en qué materia y cuatrimestre y demás, a veces cuando uno va escuchando los temas, ¿sí? Lo va relacionando con un poco más de exactitud. ¿En qué mes del cuatrimestre darías ese contenido? Y si observas alguna problemática o dificultad en incorporar esos contenidos, ¿no? A veces, no sé, no sé, mis alumnos son de primer año y quizás necesitamos previo hablar sobre otros temas o profundizar en otros, ¿sí? En el curso de Argentina hicimos una gran búsqueda de bibliografía que nos ayudó un montón. Quizás aquí también necesitamos también armarla colaborativamente, y nos ayudó también para que cada profe también se lleve alguna otra bibliografía para ampliar algún tema específico que quieran, ¿sí? La idea es que se sientan cómodos, empiecen a sentirse cómodos y hacer ese link entre el programa y los contenidos que vemos durante este curso, ¿sí? Creo que dije todo, Anita. Sí, Bien. gracias, Ceci. Como recién refería Ceci, este es un primer ejercicio que tiene que ver con una invitación, básicamente, ¿no? A pensar o a repensar si alguno de los contenidos que yo trabajo en mi espacio áulico, en mi materia, en mi cátedra. ¿Está bien dicho, Mariana, materia? ¿Materia? ¿Cómo le dice usted? ¿Materia? ¿Materia o asignatura? Materia o asignatura puede ser también. O clase, ¿qué clase van clase. a Claro, ¿qué clase? Creo que clase es lo más común ya a nivel universitario. Clase, ahí está. Nosotros acá le decimos, la verdad que pusimos materia de asignatura, pero nosotros acá le decimos cátedra. ¿En qué cátedra van a...? Así No, que ya usamos cátedra, clase. ya estás hablando de palabras mayores. Ok. Vamos a decir clase, ahí está. Los PhD y los doctorados. Ok. O cuando los profes de licenciatura se quieren lucir, pero Exacto. normalmente en materia. Me dio una Entonces, cátedra, me dio un rollo. Acá lo queremos lucir entonces, porque le decimos cátedra. Por Mirá cierto, cómo hemos felicidades aprendido. a ti y a Ceci por su super manejo del español mexicano. Gracias. De a poco No han dicho estamos chequear incorporando. una sola vez, no han dicho ¿Viste? chequear una sola vez. ¿Viste? Lo tenemos trabajadísimo. Igual me di cuenta que dije la palabra trino, pero es para Colombia, es para mañana, es para el de Colombia.
Bueno, algunos términos se los confunden porque estamos dando esta capacitación en simultáneo, entonces les pedimos también disculpas, porque capaz que no hablamos en argentino, que hablamos en colombiano, así que les pedimos disculpas también. Mañana vamos a hablar en mexicano cuando demos el de Colombia seguro. Bueno, entonces, la idea sería que ustedes puedan entrar al chequeador, que puedan bajar esa actividad. Como les decía, es una actividad para empezar a pensar a dónde a ustedes les parece que este contenido podría estar ubicado dentro de su clase. Es absolutamente iniciático esto, ¿no? Faltan un montón de contenidos, faltan 4 sesiones, pero es una invitación. A veces, digo, nos pasó en Argentina que en esta primera actividad pusieron un tema, un mes, y después cuando llegamos a la sesión 4 cambiaron. Y es parte de esto, ¿no? De ir incorporando y que a ustedes les parezca lo más cercano posible el contenido, y no como un contenido que viene de afuera, de verificado, chequeado, a su clase, sino que ustedes le encuentren un sentido en su materia, en su asignatura, en su clase, para poder dictarlo. Bien, para respetar los tiempos, estamos pasaditos por un minuto. Primero, agradecer a todos. Gracias por los comentarios que a veces van quedando en el chat. La próxima esperamos que abran el micrófono a todos aquellos que hicieron comentarios súper interesantes y podamos escucharlos un poco a ustedes. Nosotros, es parte de este espacio conocerlos y aprender también de ustedes, de lo que ustedes viven en sus espacios de clase, para hacer mucho más rico el curso y las sesiones. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por sus aportes. Muchas gracias, Daniela, Mariana. Venimos trabajando este proyecto hace muchos meses, estamos muy contentos de trabajar con ustedes, Daniela y Mariana, y de esta primera sesión inaugural. Así que... Sí. Sí. Yo sé que, bueno, sí, también me sumo a lo que dice Ana Laura, agradezco muchísimo. No, yo sé que entramos directamente a tema y quizá les hayamos desestabilizado un poco bajo la dinámica de tener la oportunidad de presentarlos y presentarnos, pero atendiendo a los tiempos y sobre todo respetando también sus tiempos de trabajo. Nada más si nos pueden ahí, no lo dijimos al principio, mencionar en el chat, presentarse brevemente y recordarles que las personas que entraron posteriormente, que vamos a estar trabajando con mentores y una mentora, 2 mentores y una mentora que van a estar trabajando directamente con los docentes de acuerdo a su zona geográfica. Tenemos a Luis Roberto Castrillón acá arriba, que va a estar en el área sureste. Tenemos a Mauricio Lee, que está por acá, no tiene su cámara encendida, pero acá lo tenemos, que va a estar con los maestros de la zona centro, y a Daniela Bueno, que va a estar trabajando con las personas en la zona norte, justamente para ir acompañándoles en esta parte del proceso. Recordarles que el curso, este curso de 5 semanas, es solo la primera parte de lo que conforma el curso de formadores. Queremos ser una red. Tenemos que pasar a la etapa de implementación, tenemos que pasar a la etapa de la verificación, y entonces por eso es que queremos acompañarles a cada uno de los pasos. Por favor, déjenos sus datos, y la verdad, para no hacerlo más amplio en respeto a sus tiempos, buscaremos el momento para que todos podamos conversar, pero por ahora, pues, saludémonos en el chat y esperamos que nos tengamos la oportunidad de interactuar de manera más compleja en las próximas sesiones. Sí, yo diría, Daniela, que ya intentaremos empezar la próxima sesión con una dinámica brevísima para que se presenten, porfa, los profesores, pero ya no los queremos entretener más. Como pueden ver, intentamos que las dinámicas sean, pues, que empecemos en tiempo y terminemos en tiempo, por respeto al tiempo de todas, y también nuestras compañeras en Argentina ya son para ellas las 8:30 de la noche. Entonces, bueno, nada más comentarles eso. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la sesión que viene en este mismo link, y arrancamos con la presentación, así que nos conocemos un poquito más. Ya rompimos el hielo hoy, la semana que viene los queremos escuchar a ustedes, así que nos estamos viendo el próximo miércoles a las 17 horas México, 19 horas Argentina. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.